Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de la sesión y como íbamos en el reto número 4, continuamos. La primera parte es la investigación y llenado del cuadro comparativo y la segunda parte es análisis y respuesta de planteamientos. Cuando dice investigación y llenado del cuadro, no significa que primero tengan que hacer una transcripción de todo lo que investigaron, no. La investigación es por cuenta de ustedes, eso no lo van a vaciar en el documento. Lo que sí van a poner en el documento es el llenado del cuadro comparativo con la información que ustedes investigaron. Es información relativa a las tres cortes de carácter internacional, la Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es el cuadro comparativo que deben ustedes llenar. Aquí la importancia que tiene es que ustedes puedan identificar las similitudes y diferencias que existen entre cada una de estas cortes. Para ello, yo les sugiero que vayan a las páginas de estas cortes, se vayan a investigar en qué consiste cada una de ellas para que puedan ir llenando su cuadro, las funciones perfectamente delimitadas. Hay veces que he observado trabajos en donde ponen qué es, bueno, ahí no hay tanto problema, en las funciones ponen la competencia o viceversa. ¿A partir de qué momento tiene competencia la Corte para conocer un determinado caso? Y colocan parte de sus funciones. No, las funciones solo van en la segunda columna. Aparte, es el trabajo de investigación que ustedes deben realizar a partir de qué momento conoce la Corte. Como un pequeño tip que les voy a dar es en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acuérdense que antes de llegar aquí, primero pasa por la supervisión de la Comisión Interamericana. Ha habido ocasiones en las que en lugar de poner las funciones de la Corte, ponen las de la Comisión, se confunden o ponen a partir de qué momento tiene competencia la Comisión y no la Corte. Entonces, eso es lo que ustedes deben poner de forma puntual con sus propias palabras, muchachos. No van a copiar y pegar tal cual, porque casi la mayoría en este reto cae en esa parte, ¿no? Y si lo sacaron de la página de la corte, hagan ahí la cita en el cuadrito, solo la cita. La referencia va en la parte final del documento para que su actividad esté bien sustentada, ¿sí? Ahora, en cuanto a los casos emblemáticos de la corte, acuérdense que decimos un caso resuelto por la corte indica que forzosamente es un caso que ya resolvió en una sentencia la corte. Y estos casos, estas resoluciones, forzosamente deben citar los datos más elementales, como cuáles, pues la fecha de la resolución, las partes que intervinieron en los hechos, una breve descripción del caso, porque dice menciona y describe. Muchas veces solo lo mencionan, el caso tal, pero no dicen nada más. Pero aquí dice y describe. Pues van a describir con fecha, brevemente en qué consistió el caso, quiénes participaron, si fue una sentencia condenatoria, en qué consistió la condena. Y si fue absolutoria, ¿por qué la corte absolvió? Porque eso es lo emblemático del caso, eso es lo relevante, lo que los hace especiales estos casos y que hace imposible que nuevamente se vuelvan a citar en alguna situación que a nosotros nos toque ver, que se toman como referencia en otros asuntos de la corte, ¿sí? Entonces, no se les olvide que estos casos deben ir bien citados. Hay quien se mete a una página, a un artículo que un autor publicó sobre un caso y de ahí jalan la información. Pero esos casos no están completos, no tienen estos datos que yo les estoy dando. Acuérdense que en las bases de datos de estas páginas de la Corte aparecen todas esas sentencias con los datos completos. La idea es que ustedes vayan a esas bases de datos, investiguen y puedan llenar el cuadro con esa información. Y obviamente que cada caso que ustedes anoten tiene una fuente de consulta, porque esos no se pueden inventar, esos no se puede decir, ah, son de mi propia autoría. No, pues tú no puedes inventar un caso y cómo lo resolvió la corte. Forzosamente tienen una fuente de consulta. Esa cita de la fuente debe ir ahí en ese cuadrito y la referencia al final con todas las demás. Hay quien pone la referencia
abajo del cuadro comparativo y luego vuelve a hacer referencias abajo de los planteamientos. No, eso no es correcto. Las referencias, todas, tanto de la información utilizada en el cuadro comparativo como en los planteamientos, van en la parte final. Bueno, esta es la rúbrica de calificación que aparece ahí en plataforma, lo que se va a calificar, que se hayan contestado todos los datos que se piden y de acuerdo a ello, pues es la puntuación, debe ser la información muy clara y precisa. En los planteamientos, los tres planteamientos que vienen, también deben contestar de forma clara y correcta. Me parece que en el segundo planteamiento, ahí les pregunta sobre el procedimiento contencioso y la eficiencia de este procedimiento. Muchos solo contestan la primera parte y hablan sobre el procedimiento, pero ya no dicen nada, no argumentan de forma personal qué piensan sobre la eficiencia de ese procedimiento. Entonces, para que lo contesten de forma completa, ¿sí? Bueno, y al final ya saben, ¿no? Las referencias, ahí hay muchas generalmente en ese reto 4, porque son muchas las fuentes de consulta para esa investigación. ¿Alguna duda respecto al reto 4 o continuamos con el reto 5? Bueno, entonces, como nadie dice, yo creo que continuamos con el reto 5. Bueno, en el reto 5 deben elegir y ver un video de las películas sugeridas en plataforma. Ahí están El Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador, La Lista de Schindler y Fauda, que es una serie que aparece en Netflix. ¿Qué es lo que tienen ustedes que hacer ahí? Pues ver la película, analizarla y ya después la información obtenida y que ustedes ya analizaron, elaborar un video de exposición que debe de llevar una estructura. Primero la presentación, el desarrollo y la conclusión. Vamos a ver, descomponer cada una de estas partes, ¿sí? Primero nos vamos a... Espérenme, por aquí se ha desordenado. En la primera parte, que es la presentación, ahí deben citar el nombre del alumno, la matrícula, el nombre del reto, el nombre del módulo, la licenciatura, el nombre del asesor educativo y el nombre de la película que eligieron. Ahí hacen la presentación, pueden incluso hacer una pequeña reseña de los hechos sobre los que versa la película. Después viene el desarrollo. Tienen que describir los territorios que intervienen en los que se llevan a cabo los hechos, análisis de las leyes, tratados, espacios, organismos internacionales que pueden intervenir. Miren, hay películas que como ya tienen mucho tiempo, los hechos sucedieron hace muchos años, de acuerdo a la historia, puede ser que en ese momento no haya estado en vigencia alguna ley o tratado vigente. Bueno, ustedes deben aún así señalarlo, ¿no? Que aunque en esas fechas no estaba, pero que actualmente ya se cuenta con estos o cuales tratados internacionales. Además, bueno, que ustedes saben que si hay derechos que se vulneran, deben señalarlos en qué leyes o tratados están previstos, ¿sí? De acuerdo a los territorios que ustedes investiguen donde se desarrollaron los hechos, van a poder ver qué instrumentos internacionales son los que están vigentes en esos territorios, ¿no? Y en base a eso, hacer su desarrollo. Y finalmente, en la conclusión, deben mencionar la importancia que tiene no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional. Hay veces que en los videos se emocionan mucho con la trama de la película y narran y todo, ¿no? Las leyes, tratados, pero se olvidan del desenlace y la conclusión y ya no mencionan la importancia que tiene al no atentar contra la soberanía nacional. Entonces, eso es muy importante para que no se les vaya a olvidar en la conclusión. Pueden apoyarse de presentaciones, videos para elaborarlo. Ustedes, de hecho, pueden hacer un guión, una estructura de cómo deben decirlo, pero no significa también pues leer todo, no hacer, escribir y leer todo lo que dice, no, sino hacer un guión estructurado para que no se pierdan y vayan dando todos los puntos importantes. La duración máxima de este video debe ser de 5 minutos, mínima de 2. Se debe de ver su rostro, ¿sí? Como les decía, pueden apoyarse en herramientas de exposición, si no, pues solo ustedes en su video, eso es a su gusto. Debe haber nitidez en el audio.
Hay veces que se escucha muy bajito. Con mucho trabajo se logra escuchar. Por favor, verifiquen eso. Yo sé que hay quien no hable muy fuerte, pero pues traten de pegarse un poquito más al micro para que se escuche con claridad, ¿sí? Bueno, una vez que hayan grabado su video, lo pueden hacer en su computadora o en su celular, lo tienen que subir a la plataforma de YouTube. Es indispensable que lo suban ahí porque si hay algún detalle después para hacer alguna aclaración por la calificación o lo que sea, pues debe estar visible para quien lo vaya a revisar, ¿no? Y para que yo también lo pueda ver, ¿no? Deben ponerlo en modo público. Ha habido ocasiones en que suben el video y lo dejan en privado, pues así yo no lo puedo calificar. Entonces, súbanlo de modo público y una vez que ya aparezca en YouTube de modo público, le toman la captura de pantalla y la ponen ahí en el archivo, que es la evidencia de que ya aparece en el internet para poder entrar a revisarla, ¿sí? Bueno, y hasta ahí sería la explicación de los 5 retos. Si tienen alguna duda o pregunta, es el momento de hacerlo ahorita. No, ninguna duda, muchachos, jóvenes o adultos, ¿no? Bueno, pues ya entonces, de acuerdo a las últimas recomendaciones y explicación de los retos que dimos, pues traten de que sus actividades vayan bien estructuradas, que lleven un orden de acuerdo a las instrucciones que se dan en cada reto, para que puedan obtener la máxima calificación. A mí nada me dará más gusto que ustedes lleguen a su meta con la mejor puntuación posible. Adelante, Jairo. Buenas tardes, maestra y compañeros. Buenas tardes, Jairo. Tengo una duda. ¿Sí se escucha? Sí, sí, te escucho, Jairo, adelante. Bueno, ahorita ya no te escucho. Al principio sí te estaba escuchando, pero ahorita no. Ok, aquí te leo, Jairo, si la puedes escribir y aquí mismo yo te contesto. También los demás, Rubí, Pedro, Luz, si tienen alguna duda, la pueden comentar. Así, las funciones, ajá. Sí, las funciones de los sujetos de derecho internacional tienen que ser relativas a la convención, porque en ocasiones sí, no, no son generales, Jairo, son relativas a la convención. Por eso es en ese documento que se les comparte en plataforma, pues viene como una pintadita, ¿no? De hecho, hay por ahí las funciones de alguno de estos sujetos que están en una o dos líneas solamente, pero precisamente ahí es donde entra su trabajo de investigación de ustedes. En el documento leen la parte de la función que se describe y ustedes pueden ampliarla. Para eso se van a otras fuentes de consulta, se pueden ir incluso a la misma convención, lean el contenido de la convención y ahí van a encontrar bastante contenido respecto de los sujetos, ¿no? Entonces, esas funciones son relativas específicamente a la convención porque en general ustedes ya tienen todo ese contenido en plataforma y está relacionada con el cuestionario que hicieron en el reto 1. Entonces, en el reto 2 pues ahí sí tiene que ser información específica de la convención. Jairo, ahí está, para que lo tomen en cuenta. Solucionada la duda, Jairo, ¿sí?
Ok, muy bien. Bueno, Rubí dice que ya no tiene ninguna duda. Pedro y Luz, bueno, puede ser que ya no tengan ninguna duda, ¿no? De todas maneras, yo voy a estar mandando avisos, les voy a estar recordando cuándo inicia, cuándo termina. Así adelante, Pedro, adelante. Dice, una duda sobre el reto 5 en video, ¿tenemos que vernos nuestro rostro? Sí, claro que sí. De hecho, es una de las indicaciones en la instrucción del reto, que se tiene que ver su rostro. Entonces, pues para que conste que son ustedes los que están participando y cómo expresan, cómo platican y que además fíjense, esa actividad es muy buena, les sirve de formación y un ensayo, porque acuérdense que ahora para nosotros los abogados todas las audiencias están haciendo orales, ¿no? Ya tenemos el derecho penal oral, derecho laboral, mercantil y ahora el civil y nos sirve mucho para practicar en nuestra forma de explicar nuestras ideas y la argumentación. Entonces sí se tiene que ver tu rostro, Pedro. Bueno, creo que si hay alguna otra duda, todavía nos queda un poco de tiempo. Bueno, de todas maneras, si es que llegaran a tener otra duda, recuerden que yo estoy para apoyarlos, me pueden escribir a través del chat. En general, todos los trabajos deberán ser un análisis y aportación argumentando por las fuentes. Sí, de hecho, todas las actividades que ustedes realicen, si es que toman ideas de otro autor para hacerlo, señálenlo, ¿no? Hagan las citas directas o textuales o indirectas, la que tenga que ser, se lo van a explicar con sus propias palabras. Pueden sí copiar algún parrafito, pero dos, tres líneas, pero no todo, ¿sí? Y obviamente deben ir dando referencias y citas, las dos cosas que son diferentes, cita y referencia, de preferencia que se advierta lo que ustedes aprendieron en las actividades. Se valora mucho más que con sus propias palabras expliquen porque es lo que aprendieron a que copien textos de otros autores, ¿sí? Claro, siempre es importante la consulta y además estas fuentes de consulta deben ser fuentes serias, ¿sí? Documentos que realmente tengan, estén bien sustentados, autores en la materia, las leyes, los criterios de la corte pueden ser incluso, ¿no? Porque hay veces que se meten a estas páginas de las tareas, ¿no? No recuerdo ahorita los nombres, pero El Rincón del Vago y todas estas en donde cualquier persona puede subir información, aunque no sea información fidedigna ni que genere ningún tipo de conocimiento sustentado, ¿no? Entonces, verifiquen muy bien sus fuentes, por favor, es lo único que les pido. Y eso sería todo. Con eso terminamos nuestra sesión de clase. No se olviden que si llegan a tener otra duda, me pueden escribir en el mensajero. Yo tengo 48 horas para calificar, retroalimentar y 24 para despejar dudas. Entonces, en cualquier momento, hay veces que cuando yo estoy conectada y me preguntan en ese momento, pues yo en ese mismo momento les contesto. Pero si no es así, yo a más tardar dentro del tiempo que se establece en plataforma, que son las 24 horas, yo despejo las dudas que tengan sobre los retos, cualquier cosa que ustedes necesiten, cuentan conmigo o por el correo institucional que también ya se los proporcioné en avisos. ¿Sí? Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes, me despido y seguimos en contacto. Sí, claro que sí. Ahorita en un ratito más, nada más que se queden bien las grabaciones, voy a subir la grabación de esta videosesión y voy a compartir el nuevo manual del formato APA para que tengan las dos cosas. También voy a compartir las políticas de segundos envíos. Algo breve quiero comentar. Hay políticas para procedimiento de plagio por si, espero que no vaya a suceder, pero si llega a suceder, bueno, y esto lo digo por los compañeros que también no pudieron conectarse, si ya se llega a dar algún plagio, hay un procedimiento. El plagio no debe rebasar el 30%
para considerar que probablemente fue por desconocimiento y ya no tienen derecho a un segundo envío en caso de rebasar este porcentaje, ¿sí? Entonces es muy importante el no incurrir en él, por eso es mi recomendación que lean el manual APA para evitar incurrir en plagio, ¿no? Si no, pues además de que incurren y ya no pueden hacer un segundo envío, pues va a aparecer en el historial ahí de su historial académico esta falta que es grave para la Universidad Virtual de Guanajuato. Entonces, eh, también voy a subir por ahí el procedimiento para evitar, ¿no? Incurrir en este tipo de situaciones. Pues sería todo por mi parte. Me dio mucho gusto que se hubieran conectado y cualquier cosa estoy para apoyarlos. Que estén bien. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Luis. Hasta luego, Luz y Rubí. Buenas noches, Pedro y Jairo. Buenas noches.